¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias nuevamente por acompañarnos una vez más en el Heraldo Televisión, en esta mesa de análisis y debate político para hablar, como siempre, de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de dos temas. Por una parte, el balance de los primeros 6 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, previo, por supuesto, al evento que ustedes seguramente saben, se va a realizar el 1 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México. Y por otra parte, también vamos a platicar de la agenda que tendrá el presidente esta misma semana, en la que va a continuar hablando de los acuerdos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los avances también en el plan migratorio y, por supuesto, la seguridad en la Ciudad de México. Los invito entonces a que se queden con nosotros, analicemos estos temas y profundicemos en ellos. Soy Maximiliano Espejel, bienvenidos, comenzamos. De no está sola, López Obrador daba el espaldarazo a la jefa de gobierno después de las críticas y reproches por parte de algunos ciudadanos que le reclamaban la falta de acciones en cuestión de seguridad. ¡Está sola! ¡No está sola! La situación detonó luego de los señalamientos al gobierno de la Ciudad de México tras el secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo, estudiante de la Universidad del Pedregal. La jefa de gobierno capitalina comenzó a implementar una serie de acciones, como continuar con sus reuniones de gabinete de seguridad, nombrar a Omar García como jefe general de la Policía de Investigación y coordinador de inteligencia del gabinete. Claudia Sheinbaum negaba una crisis de seguridad y que en julio la Guardia Nacional los apoyaría en diferentes acciones, al tiempo que presentaba otras corporaciones con uniformes nuevos. El apoyo de López Obrador sigue en curso. En otro tema que entró en la agenda del primer mandatario, aunque parezca fuera de contexto, es el proceso de elección interna de la nueva dirigencia del PRI. La renuncia de 2 conocidos priistas, uno de ellos candidato a la presidencia de ese partido, lo involucraron por querer intervenir en las elecciones del 2021. Hay que evitar que las decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno. Se trata de una farsa que antes de iniciar ya tiene resultado. La trampa está en el padrón, en el crecimiento desmedido de nuevos afiliados en Coahuila. Para la sociedad resulta inexplicable y ofensiva la ausencia del PRI en un momento en que se atropellan todos los días desde las mañaneras los derechos individuales de los mexicanos. Por su parte, el presidente rechazó las acusaciones y aclaró que no es igual a los gobiernos anteriores y que su administración sí representa una verdadera democracia. En los casi 7 meses en la presidencia, uno de los temas que ha marcado a López Obrador es la migración y las negociaciones realizadas con su homólogo Donald Trump. Al presidente Donald Trump, por eso no le levanto un puño cerrado, sino una mano abierta y franca. So, Mexico, we're getting along with them great. Marcelo and the president and all of it, we're getting along great. They've started a very strong action. They're moving right now 6,000 soldiers to their southern border. Actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene 10.500 elementos de la Guardia Nacional desplegados en la zona sur del país como parte del plan para atender la migración. También, hoy se publicó en el Diario Oficial el decreto con los lineamientos para otorgar apoyos financieros a programas, proyectos y acciones para la atención de los flujos migratorios en Centroamérica. Así es como nos acercamos al 1 de julio, donde la llamada Cuarta Transformación tiene muchos temas pendientes, como las consecuencias de los recortes presupuestales, el desabasto de medicinas, las estancias infantiles, el tema de las refinerías como Dos Bocas, el combate a la corrupción, el aeropuerto de Santa Lucía y la relación con los medios de comunicación, entre otros temas. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. Bien, y para platicar de estos temas que son siempre importantes, que son siempre destacados, pero los tocamos siempre de manera muy seria, en esta ocasión queremos tocarlos de una manera distinta, con un poco de humor ácido, de irreverencia, pero siempre y cuando no se pierda la objetividad, no se pierda la realidad de lo que vive en este país. Y para eso, en el día de hoy, voy a platicar y presentar a 3 de los mejores caricaturistas, de los más importantes caricaturistas de caricatura política a nivel nacional. Voy a empezar desde mi lado izquierdo con Juan Alarcón. Él es un caricaturista que usted además conoce muy bien, que participa en diferentes espacios aquí en El Heraldo. ¿Cómo estás, mi querido Juan? Bienvenido. Mi querido Max, qué diferente se siente estar en esta mesa que cuando estoy en Meme News. ¿Verdad? Bueno, hasta me pongo serio. Bienvenido man. A la parte de la seriedad, exactamente. Bueno, lo tocaremos con esta parte siempre de humor, que es a lo que ustedes se dedican.
que caracteriza su trabajo, pero siempre tomando en cuenta la parte realista y lo que también tiene que ver con la objetividad de estos planteamientos que ustedes hacen a partir de una caricatura, de unos trazos que son siempre agradecidos y que vemos también las temáticas del país de un punto de vista distinto. Así que, Juan, muchísimas gracias. También saludo a Iván Valverde, él es Rictus, usted también seguramente lo conoce, él publica sus caricaturas en diferentes medios de comunicación. Iván, también muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Max, por la invitación. Muy contento de estar acá. Al contrario, Iván. Y de mi lado derecho, Paco Calderón, también uno de los caricaturistas más importantes en nuestro país, a quien también agradezco mucho la presencia. Paco, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Fíjate que yo hace 32 años que salí del Heraldo de México y pues agradezco que me hayan invitado a esta tarde. Hace 32 años que no pisaba estas puertas. Paco, era otro Heraldo. Siempre será tu casa, es tu casa, siempre será tu casa. Bienvenido. Muchas y gracias por aceptar la invitación para platicar estos temas. A ver, vamos a empezar con esta cuarta transformación. Se dijo mucho desde el principio, ya son 6 meses. Hay muchos proyectos que están en puerta, unos que ya han iniciado. Hablo de la refinería Dos Bocas, también el Tren Maya, que es un proyecto que está por iniciar, la cancelación del Naim, la puesta en marcha, todavía no de manera oficial, del aeropuerto de Santa Lucía. Son muchos temas que han caracterizado a esta primera etapa de la cuarta transformación. Desde tu punto de vista y punto de vista de caricaturista y humor, Juan, ¿tú cómo ves que han tenido estos avances? ¿Cómo ves estos avances o estas propuestas del gobierno de Andrés Manuel? Híjole, pues bueno, para empezar estos 6 meses creo que a todos se nos ha ido, como dice el viejo chiste, ¿no? De que se nos ha pasado un minuto, pero como bajo el agua. Creo que ese chiste ilustra bien, pues cómo le estamos pasando, y los caricaturistas, o sea, de verdad, yo creo que aquí los muchachos no me lo van a negar, pero gracias el ritmo de trabajo... sí. Se me ven las lonas. Oye, ¿cómo se llama ese pato que me dijiste? Es que trae aquí un ganso 4T y le pregunté si no era el Paco, aquí estoy. El Pato Nichols, ¿te acuerdas de Mari Carmen y sus muñecos cuando éramos escuincles? Sí, claro. Era una española ventríloca, era muy mala como ventríloca, pero era desternillante y tenía un pato, que era el Pato Nichols. Y ya me acordé. Decía, estoy cansado. Exacto, y así pareciera que de repente estoy cansado. Bueno, cansado. Y este pato espero que no se canse como lo hace Andrés Manuel en cada uno de sus le damos discursos. su Viagra. Se cansa. Exacto. O se cansa y grazna, porque es el sonido que hacen los gansos, ¿no? Pues porque cada vez que tiene siempre un meeting, siempre da tregua de los logros que ha hecho en 6 meses. Ya los platicaremos aquí, ya daremos pues nuestra opinión, su opinión, que también es muy importante acerca de si, sí, efectivamente lo que platicábamos, si consideran que sí han sido avances, temas importantes y proyectos importantes. Pero de manera y de este punto siempre de vista objetivo, pero también con humor, ¿cómo analizarías, no sé, si lo pudiéramos describir en un trazo, en un par de trazos, estos primeros 6 meses, Juan? Pues no sé cómo podría ser. 6 meses podría ser el auténtico -0. Finalmente, eso es lo que puede definir para mí esos 6 meses que han sido de verdadera chacota. O sea, la verdad es que a veces hay mucho que agradecerle a la 4T por tantos temas que nos da todos los días el macho alfa de este sexenio. Pero por otro lado, de repente ya no sé cuál va a ser el cartón que va a sobrevivir al siguiente día, porque es apabullante la cantidad de temas que nos dan, Max. Y siempre inestable, de alguna manera. Iván, desde tu punto de vista, ¿cuál consideras que ha sido tu mejor trabajo, un trabajo muy representativo que haya dado mucho de qué hablar de estos primeros 6 meses? Bueno, pues sí, es un momento interesante, muy emocionante para ser caricaturista. La coyuntura, pues bueno, ya lo dijo Juan, como caricaturista, pues a todo dar, porque no falta tema ni material de trabajo. Ahí, en ese sentido, no hemos tenido tanto o resentido tanto la cuarta transformación, ¿no? Hay muchos cartones en los que los temas o las situaciones a mí me hacen sentir como el sexenio pasado, a lo mejor hace 2, hace 3, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahora sí que como ciudadano, pues ahí sí es un poquito más preocupante, ¿no? la situación. Y bueno, pues el refugio pues es el humor, el caricaturista está hecho para eso, para construir ahí una trinchera en el frente de batalla, que sea el humor, y defenderla pues bueno, con objetividad,
con una actitud totalmente, pues bueno, o sea, crítica, pero desde luego bien documentada, ¿no? Totalmente. El humor siempre es importante, Paco, para hablar sobre los puntos más importantes. Pero tú tuviste un momento de polémica con Andrés Manuel cuando publicaste una caricatura que inclusive quiero compartir con nuestro auditorio, en donde ponías, así es una comparación inclusive con Vargas Llosa, y también lo ponías a él. Tuvieron una discusión. Sí, en la campaña. Sí. Pero hay que tocar eso también como a manera de humor, porque les voy a mostrar esta caricatura. Andrés Manuel López Obrador tuvo ahí un momento pues, de descontento, tuvo un intercambio de palabras o de declaraciones en Twitter, no estuvo de acuerdo, no con lo que tú estabas expresando, sino como lo pusiste, como lo caricaturizaste, como lo dibujaste. Esa fue una de las polémicas sobre esta discusión. ¿Tú qué piensas al respecto de eso, sobre caricaturizar a un personaje político? Mira, uno evidentemente caricaturiza, es decir, saca un retrato y a la vez pues exagera un poquito, ironiza, ¿no? Yo lo puse así como si tuviera 10,000 millones de años, ¿no? De 10,000 años cuando empezó México. Sí. Y pues no lo tomó bien, creo que es una persona que tiene la piel muy delgada. Pero en lo personal yo creo que me hizo un favor porque yo siempre pensé que esa distinción le iba a tocar a Rogelio Naranjo, de ser el primer caricaturista del que públicamente se quejara un político, y no, fue aquí a George Truly, ¿no? Ella es un diferendo que lleva tiempo. Una vez también lo puse con Broso, y entonces en su programa llegó y Broso le mostró la caricatura y dice, él es el monero de la derecha, y desde entonces me puse ese San Benito. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí. ¿Cómo fue tu relación? Claro, ¿cómo fue tu relación con Andrés Manuel a partir de esa caricatura? ¿Ha cambiado, se ha mantenido, se ha vuelto más ríspida? ¿Cómo ha sido, Paco? Mi relación es como... Mira, ahí tenemos, vamos a revisar justamente la caricatura, la tenemos ahí, a ver si la podemos poner a full de cuadro, exactamente. Ahí estamos poniendo como un ejemplo, bueno, tú pusiste como un ejemplo de mal político, y es Vargas Llosa claramente, que vive de las regalías de sus libros, y por el otro lado, a este personaje sí, pues demacrado, de Andrés Manuel López Obrador, que vive de las regalías de los suyos. Pero aquí, más allá de la caricatura y de la crítica política en este cartón, fue más bien la manera en la que lo dibujaste, como estabas planteando, demacrado. ¿Hay una línea, de alguna manera editorial, que te hayan marcado en tu carrera para no...? No, nunca. ¿Y por qué entonces surgió por primera vez en tu carrera una situación así con Andrés Manuel? ¿Por qué Porque crees? el señor no tiene sentido del humor, es lo que yo creo. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿tú consideras que no tiene sentido del humor? Hombre, a todo mundo le hacen una caricatura y yo todos los políticos que he visto y conocido pues, se ríen, ¿no? Y él no, él lo tomó a mal. No tanto por el comentario de doble sentido que trae implícito el cartón, sino por la forma en la que lo dije. Ahora, yo lo que les digo es, pues, ven las mañaneras y dime si no se parece, ¿verdad? Se ve demacrado. No se ve como un hombre de 65 años. Súmale 10 años más, claro, o 10,000 millones de años más. Ahora, vamos a recuperar, si se puede, el tuit de Andrés Manuel que hizo justamente en referencia a esta caricatura del que estamos hablando. Pero bueno, antes de recuperar ese tuit, ¿han tenido alguna vez, alguno de ustedes dos, también una situación parecida en la que hayan, no sé, dibujado, plasmado en un trazo algo que los haya puesto en una discordia, en controversia? Así como a Paco, ¿no? No nos ha tocado, no hemos tenido la suerte de ser así tan vilipendiados. Sin duda, ahora con las redes sociales, uno cotidianamente recibe mucha retroalimentación sobre su trabajo. Y desde luego, pues bueno, o sea, no es necesariamente siempre la mejor, ¿no? Pero sí es una parte nada más lo de las redes sociales. O sea, no define desde luego el trabajo del caricaturista porque no trabajamos para redes sociales. Pero sí es una parte que aporta algo muy interesante al oficio de todos los días, ¿no? No sé si sea el caso de Juan, si alguna vez haya sido perseguido. ¿Qué opinas tú concretamente, luego, Juan, de algunos de los proyectos que tiene Andrés Manuel López Obrador, pero de manera de sátira, de humor? Si le puedes poner humor en tu comentario a este periodo de la Cuarta Transformación, alguno de estos proyectos que han marcado la línea de esta administración. Ay, Max, si me dices que le ponga humor a mi comentario, es como si le pides a un stripper que se encuere. Espérate, tiene que haber ambiente, tiene que haber algo así sabrosón. Solamente el Ganso quiere decir algo al respecto. A ver. Sí, yo sigo viviendo de las regalías, definitivamente. Regalo todo lo que está en mi presupuesto. Así es que de eso no cabe la menor duda. Ahí está, ya lo dijo el Ganso. Y pues yo creo que el humor no es el humor no es una manera de ataque, y es algo que siempre he comentado cuando tengo la oportunidad de hacerlo, ¿no?
O sea, los moneros no estamos en una guerra como tal, o sea, estamos haciendo la chamba que hemos hecho siempre. Definitivamente me parece que ese rollo del anti, pues es algo que nos han provocado hacer, porque pues llevamos mucho tiempo dibujando presidentes y nunca nos habíamos topado con uno tan enojón, definitivamente. Y me parece que el hecho de seguir haciendo las cosas con humor es la mejor manera de poder preservar en la memoria colectiva lo que estamos haciendo, porque aquí se aplica lo que se hace en las escuelas, ¿no? O sea, pero estamos mejor, estamos peor. Si te enojas, se te queda. Claro. ¿Tú qué consideras? ¿Estamos mejor, estamos peor? ¿Existe ya esta cierta rigidez para ya publicar una caricatura y que...? Si te refieres a que si estamos mejor en el humor, yo creo que sí. Me parece que estamos ahorita experimentando esa parte de hacer el chiste y saber de que la gente, le guste o no le guste, va a compartir el cartón por ambas razones. Entonces me parece que el humor está pasando por uno de sus mejores momentos, a pesar de que la 4T no tiene nada de eso. Entonces ese contraste es lo que de alguna manera los hace involuntariamente humoristas. Ya por lo menos nos reímos de nervios, ¿no? Exactamente. Bueno, ya vamos de gane. Entonces, por ese lado me parece que pues, está muy padre estar dibujando ese tipo de situaciones que, como bien dice Rictus, pues antes uno soltaba el cartón y ya se iba tranquilo a cenar, ¿no? A ver una película, pero ahora te quedas con la angustia de que a ver cómo me va mañana con los tweets, porque eso es otra manera de poderlo medir, ¿no? Y a ver, haciendo una comparación, Paco, ¿en qué sección ustedes consideran que hubo más censura? ¿En este o en el de Peña, en el anterior? Digo, ustedes han hecho caricaturas en otros sexenios, pero... Te voy a decir, no soy fan de este sexenio, pero no ha habido censura, esa es la verdad. Ha habido invectivas por parte del poder contra la prensa, pero censura así de atacar, censurar, mandar llamar gobernación y calle usted la boca, no ha habido eso. Hay que ser honestos y decirlo. ¿En el sexenio pasado lo hubo? No, no lo ha habido. La última vez que me tocó ver eso fue en el sexenio de José López Portillo. Me da miedo ver que ese México de López Portillo que yo detesté y que de hecho todos estos 30 años traté de combatir y de llegar a una democracia plena, lo vuelvo a ver en el discurso de los políticos. Por ejemplo, el presidente le tumba al gobernador de Durango el Metrobús a una votación de mano alzada. Y el gobernador de Durango, en lugar de decir, perdón, señor presidente, eso no se hace, dice, yo creo que alguien está mal aconsejando al señor presidente, ves que periodistas escriben, alguien está traicionando al señor presidente. ¡Mentiras! El que está traicionando es el presidente mismo y nadie está engañando al señor presidente, él se engaña solo. Hay que decir las cosas como son, porque si no vamos a volver a ese México de telegrama urgente. Todos los sectores del país nos manifestamos en favor del señor presidente y su política nacionalista. Ves a los empresarios, ¿no?, que también dicen, señor presidente, nosotros nos solidarizamos con todos sus ideales que impulsan esta 4T. No es cierto, están aterrados, díganlo. Si no lo dicen ahorita, luego no lo van a poder decir y vamos a tener una regresión de 40 años. A ver, en estos tiempos también hay que tomar en cuenta que los memes han tomado un papel importante en cuanto a la parte de humor que se refleja cuando pues pasa algo políticamente en esta latitud o en cualquier país. Ahora, ¿qué papel consideran ustedes que ha perdido la caricatura política en comparación a este auge de los memes? No hay el papel periódico, pero... Sí, no hay comparación, o sea... Pero, ¿comparación hay? En cierto sentido, sí, pero realmente en estricto sentido no. O sea, los memes, no. Un meme es jugar una cascarita en la calle, o sea, poner dos mochilas y juntarte con los cuates a jugar fútbol. Eso es un meme. Y está bien, está perfecto. O sea, yo no los minimizo ni mucho menos. Juegan hoy un papel muy importante, ¿no?, en la forma de
expresión, de la manera que tiene la gente de expresarse, ¿no? En redes sociales. Son importantes, son muy básicos. Pero hay una diferencia en cuanto a la caricatura. Por ejemplo, digamos, en los memes, siempre vemos que el meme del patito, el meme del perrito que está contento y luego enojado, en fin, ¿no? Esos memes los vemos aplicados a una y mil situaciones. En el caso de la caricatura, pues no, las caricaturas son diferentes en cada ocasión, se juegan, es diferente a echar una cascarita en la calle. Una caricatura, el cartón político se juega en una cancha reglamentaria, es ir al estadio, es jugar en una cancha con medidas, con un árbitro, con reglas que tienen que ver con la forma de hacer periodismo. Es decir, una caricatura está sujeta al rigor periodístico y a eso nos sujetamos los caricaturistas. Es una diferencia fundamental en el caso de los memes. Digo, los memes son divertidísimos, a mí me encanta ver memes y nutro mi trabajo de los memes también, o sea, como lo nutro de todo lo que hay en la actualidad, de las situaciones, en fin, ¿no? No los paso por alto para nada, o sea, pero sí, ya en un sentido más estricto, sí debo decir que sí hay diferencias claras con el hecho de la caricatura. En fin, o sea, como caricaturistas creo que tratamos de aportar algo más, aunque el momento actual, sin duda, es un momento, digamos, interesante, un poco inquietante para la caricatura, ¿no? Me gustaría también que si hay oportunidad, mis colegas hablaran del caso, por ejemplo, del New York Times, ¿no? Que sí da por lo menos pues para un motivo de preocupación para quienes ejercemos este oficio, ¿no? Totalmente. Paco, tu punto de vista al respecto. Ya me dijeron Paco. Perdón, Juan. ¡Qué honor! Yo soy tu Juanito. Ojalá. Déjame decirte que a veces me dicen Calderón, se equivocan mucho. ¿Ah, sí? Sí. Tengo que admitirlo, lo cual es un honor. Y luego les digo, no, el que se va a enojar es Paco, oye. Pero, en fin. Vas a pasar a ser Juan Calderón, el gallo Calderón, el ganso Calderón. Ganso Calderón. Otra vez, perdóname por estar en el despapalle. Perdóname, mi querido ¿Cuál Juan. era la pregunta? La parte que estaba exponiendo Iván acerca de cómo se pasa, y que yo le preguntaba, cómo se pasa este proceso complicado de, pues no sé, ser como mexicanos o estar bajo el reflejo de situaciones que son de alguna manera difíciles, pero pasarlas al humor, o sea, contemplar que sí puede existir humor en declaraciones, en proyectos, en posturas de líderes de gobierno complicadas y volverlas una caricatura. Bueno, es que justamente ese es uno de los ingredientes o de las características del monero. Es decir, el memero hace humor al momento, superficial, muy bueno, utiliza elementos más cotidianos y el caricaturista tiene que hacer más monos de más calado, como decía aquel señor, el otro presidente, que ni quiero decir cuál es. Pero la cosa está que me parece que hoy en día hacer caricatura de las desgracias, pues es como, el monero es algo así como un ave de rapiña, vive de las desgracias de los políticos. Pero el mexicano vive también de las desgracias de alguna manera, parte del humor que caracteriza pero al mexicano. También de nosotros mismos, o sea, el humor del mexicano es burlarse hasta de los mismos ciudadanos. Y a mí me ha pasado que hago cartones sobre los ciudadanos, fifís, chairas, y pues me parece que es algo a lo que todavía como que no está muy acostumbrada la sociedad y de repente sí se me van a la yugular cuando me pongo a criticar bajo ese perfil. Pero en lo general me parece que el rollo de cómo el monero puede digerir las malas noticias y pues expulsarlas, no voy a explicar cómo, pero expulsarlas en algo más agradable, merece un proceso digestivo muy particular del caricaturista, del monero, de cómo siempre estar con esa capacidad de asombro todo el tiempo, pero que no nos llegue de alguna manera a afectar, porque no podemos dibujar enojados. Esa es también una característica principal. Tenemos que estar siempre como más alertas, ¿no? O sea, procurando estar en esa parte, tratándonos de explicar con bolitas y palitos cómo es el mundo. Mira, así como el caso de Paco, que tuvo esta discordia con Andrés Manuel a partir de esa caricatura, yo me acuerdo que también tuviste pues un momento difícil con Noroña, en su momento también por un intercambio de ideas, de caricaturas. A Noroña lo tuvimos aquí en esta mesa sentado cuando platicamos acerca de si era necesaria pues esta parte de
de mantener el fuero constitucional. Él sigue diciendo, y una de las posturas más claras que él tiene es que sí, es muy difícil debatir con él, sobre todo con términos que tengan que ver con algo claro y que no estén tal vez en este sentido de acuerdo con lo que él piensa. Pero en tu caso, a partir de una caricatura, ¿cómo fue este problema, esta discordia que tuviste con Noroña? Saludos a Noroña, lo queremos mucho. Mira, Noroña es un animal mediático. Sabe moverse en redes. Mediático. Sabe moverse en redes, sabe debatir. Él viene de la calle, le gusta la confrontación. Y fuera de eso, pues yo espero que un día de estos me invite a comer unos tacos. Porque me parece que Noroña solo está interpretando un papel de sí mismo. No, de verdad, no hay nadie en el mundo que pueda vivir con ese hígado, pero así casi a punto de vomitarlo. Y me parece que esos escaramuzas que hemos tenido en redes sociales, de alguna manera es porque es la manera de decir, Alarcón, me encantan tus caricaturas, soy tu fans. Eso es lo que en realidad quiere decir Noroña cuando me critican. Pero esa clase de políticos laceran al país o ayudan en su trabajo para criticar todavía más su postura intransigente, su postura radical, su postura extremista de alguna manera. ¿Les sirve a ustedes, Paco? ¿Creen que dañan al país? Al principio, ya llegó un momento en que yo dije, ya no voy a apelar a ese señor, es absolutamente intrascendente. Ahorita que mencionabas tú lo de los memes, yo creo que los memes han venido a sustituir lo que en mis épocas fueron los chistes políticos, que llegaban, ya sabes, este chiste político, y ahí tienes tú que está Echeverría, que hace esto, que da, todo el mundo se reía. Y ahora los memes suplen esa labor, pero no se cuentan, es una imagen. El meme nunca va a poder desplazar a la caricatura. Nadie crece diciendo, yo quiero llegar a ser alguien que haga memes. Los hacen porque sale y es fácil hacerlos. Pero todo mundo ve, digamos, tiene su caricaturista favorito y dice, yo quisiera llegar a ser un cartonista así, ¿no? No, bueno, además vean esos dibujos, pues, o sea... Entonces, sí, el cartón político va más allá de eso. Ahorita que te mencionaba yo de los chistes de Echeverría, hubo miles de chistes de Echeverría, pero recuerdo al día de hoy un cartón de Carreño buenísimo, en que está un Echeverría y le dice al otro, ya se sabe el último de Echeverría. La expresión de los dos Echeverrías, uno de entre indignación y el otro así como te voy a contar un secreto, al día de hoy perdura en mi memoria, y yo creo que eso tienen los cartones. El dibujo en sí es muy atractivo para el lector que lo ve y para el chavo que sueña con ser caricaturista. Claro. Cualquiera puede hacer un meme. Digo, el chiste está en el dibujo, en el placer enorme que hay al hacer una caricatura. Cualquiera, Paco, pero hay que tener también cierto humor para saber conseguir en una frase, en una imagen, también algo que trascienda o que haya trascendido en una parte. Mira, si te parece, vamos a hacer una pausa. Tenemos una pausa comercial, es muy breve. En un momento regresamos para seguir platicando acerca de los temas más importantes, en este caso con la agenda de Andrés Manuel López Obrador, lo que viene la próxima semana con los mejores caricaturistas de México. Volvemos. Ya regresamos a esta mesa de análisis político. Estamos platicando con tres de los mejores caricaturistas de nuestro país acerca de este primer sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también lo que viene en la agenda política con la relación con Donald Trump, también con el apoyo que ha manifestado a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y con la Guardia Nacional, en fin, con todo lo que le viene a Andrés Manuel López Obrador también próximamente, y sobre todo un tema que ha sido polémico, esta reestructuración del PRI, en donde se dice que Andrés Manuel López Obrador ha metido también mano, él lo niega, dicen que tiene su candidato, en fin. Creo que son temas importantes y que les dan más a ustedes, Juan, para empezar otra vez a hacer más cartones y caricaturas. Perdón, Paco, ¿ves cómo tengo volteados? Exacto. Sí, está bien. Y de este lado está a la derecha y de aquel lado está a la izquierda. Así es. ¿Viste cómo es información subliminal? Sí, es lo que estoy viendo. Mira, pues con respecto a qué onda con el PRI, esa es de las cosas maravillosas. El PRI es el rey del humor, el humor involuntario. Y lo que está pasando ahorita es como un refresh para ver también, volver a dibujar al PRI es una de las cosas más deliciosas que hay. Uh-huh. Yo veo que hay una similitud entre el PRI y Morena y ahorita se los voy a comprobar. Una cosa es tener a Morena y otra cosa es tener a Moreno. Exactamente, con esto ya los igualamos. Morena y Moreno
tienen que ir juntos, van a ir de la mano, y pues por lo tanto, ahí está, no sé por qué son mal pensados, tenían que estar juntos de alguna manera. Así es que, pues qué. Por cierto, se despide de ustedes el Ganso, tuvo que irse a Palacio Nacional. Muy temprano para la conferencia matutina de mañana. Tiene que estar allá, les deja muchos saludos a todos, pero bueno, así la cosa del PRI, y pues son los grandes maestros los que han generado a toda esta camada de políticos que tenemos actualmente, ¿no? A ver, Iván, adelantándonos un poco a esta agenda que viene para Andrés Manuel López Obrador sobre Claudia Sheinbaum y la demanda de la sociedad acerca de la seguridad que no existe o que sigue sin reflejarse pues un cambio significativo. También la agenda sobre los 45 días, estos días de espera para otra vez retomar el tema del Tratado de Libre Comercio con Trump, etcétera, esta reestructura del PRI. ¿Qué materia te da ahora pensar en este momento que puedes empezar a usar para estos próximos temas? Pues más bien, lo que trato es yo elijo mis temas poniendo la mira en el humor. Ahí donde hay humor, ahí donde hay oportunidad de hacer un cartón que tenga buen contenido de humor, es donde elijo yo mi tema, ¿no? Pero sin duda, pues bueno, pues sonará muy trillado, pero sí es un circo como de 24 pistas, 27, no sé, este sexenio, ¿no? Hay muchos escenarios hacia donde voltear a ver y donde está sucediendo algo todos los días, a cada momento, ¿no? Yo creo que es muy complicado, pero sin duda uno de los temas más sensibles es el de la seguridad. Y ahí es donde más difícil es encontrar el humor, ¿no? Sí existe una dificultad en encontrar humor. Sin duda, es muy complicado. O sea, hay temas que sí son difíciles y realmente no dan para hacer un cartón humorístico. ¿Por qué es una línea muy sensible o por qué consideran en este caso o en tu caso particular que Porque son tragedias, son verdaderas tragedias que Pero platicamos que a partir de la tragedia el mexicano puede encontrar esta parte desde luego, hay de tragedias a tragedias, ¿no? Yo creo que Juan se refería a la tragedia de cada político en la forma de gobernar, ¿no? Uh-huh. Y sí, se habla del humor como un mecanismo de defensa, pero hay para todo hay fronteras, ¿no? Y eso está claro. Y desde luego el topar con una situación verdaderamente lacerante, pues eso sí lo vuelve complicado. Yo admiro mucho a los colegas, pues por ejemplo, Magú es uno de ellos, que a pesar del momento que puede ser así realmente muy adverso para encontrar algo de humor o hacer humor a partir de la tragedia, lo logra. También están esos otros cartones que mueven hacia la reflexión, ¿no? Están ese otro tipo de cartón que son exactamente eso, más reflexivos, o bien a veces se cae en la solemnidad, ¿no? Ni hablar, eso sucede, no somos infalibles tampoco los cartones. Sí, pero hay otra cosa importante, estamos pasando por una época de una estúpida corrección política que antes no teníamos los moneros. Yo recuerdo los tiempos de San Juanico, del primer terremoto, donde era más fácil hacer cartones, hacer dibujos sobre la situación que ocurría de una tragedia. Una desgracia, claro. Porque, como bien dice Paco, se contaban chistes, que no había memes, tiene toda la razón Paco, y era más fácil contar chistes sobre la tragedia. Hoy en día, a mí me ha pasado que estoy por comenzar mis trazos y la pienso y digo, hijo, a ver, vamos, como en una jugada de ajedrez, a ver, ¿por dónde me pueden llegar? ¿Qué me pueden decir? Y en base a eso, valorando qué tanto me estoy metiendo, dibujo. Y no es que yo me esté autocensurando, lo que pasa es que es este rollo de la corrección política sí llega a veces a pegar un poco en el ánimo del monero y hace un poco más laberíntico la chamba para llegar a tu objetivo. Entonces ya estás pensando, por ejemplo, todo el tiempo Noroña, no me vaya a regañar Noroña en cada uno de tus trazos. Sí. Algo así, pero la cosa está que tenemos que como que andarle buscando un poco más para torear ese tipo de situaciones. Y me parece que pues es la chamba del monero. Pero creo que hay que pensarlo también sin estar pues considerando cuál es la postura de un político, un presidente. Nos contabas hace un momento en el corte, Paco, que hay políticos inteligentes, hay quienes no se lo toman a bien. Digo, nadie se toma bien una caricatura, pero hay quienes sí pueden ser inteligentes. Y nos contabas la historia de Salinas de Gortari, que inclusive tenía colgadas en una de las habitaciones de Los Pinos las caricaturas en donde más lo criticaban, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? No, bueno, los políticos no les gusta que los caricaturicen. A nadie, ¿no? A nadie, pero a la vez tienen una enorme vanidad. Entonces, cada que uno caricaturiza a un político,
así lo hagas con toda la hazaña del mundo, le estás haciendo un homenaje. Lo estás poniendo ahí, lo estás retratando, le estás dedicando tu tiempo. Entonces, para ellos es un, ¿cómo decirte? Es un motivo de logro profesional el verse reflejados en las caricaturas. Me lo han dicho varios políticos. Yo supe que yo ya la había hecho en política cuando aparecía en un cartón de Paco Calderón. Y dije, bueno, muchas gracias, pero así es. Por otro lado, el político sabe que tiene que estar en el ojo, bajo el reflector. Te platicaba yo del Chango García Cabral y Lombardo Toledano. El Chango García Cabral se agarraba de su puerquito a Lombardo Toledano, porque Lombardo Toledano tenía así una especie como de chino, así que le colgaba y tenía los ojos como adormilados y tenía la trompa así salida. Y bueno, el otro se daba vuelo poniéndolo, haciendo cera y pabilo de él. Y entonces, un buen día, se topó con Lombardo Toledano, y Lombardo Toledano, así como cuando supo quién era, pues un gesto así como que de enojo, y el otro tratando de suavizar la cosa, dijo, hombre, es una caricatura, lo que quiera. Y el otro se rió y le dio una palmada y le dijo, mire, el día que el Chango García Cabral no le rompa la madre a Lombardo Toledano ya no será Lombardo Toledano. Entonces dice, claro, él se daba cuenta, sí, me pegas, me ridiculizas, pero al final me estás haciendo un homenaje. Claro. Me tienes en el ojo, presidente, por las burlas y todo eso. Ahorita que estaban hablando sobre lo de San Juanico, mira, hubo chistes de San Juanico, pero un caricaturista profesional no puede hacer esos chistes. Eran chistes que corrían por la calle. Hay una delgada línea entre lo que es sentido del humor y muy mal gusto. No puedes hacer chistes de una tragedia. Este muchacho que asesinaron, no puedes hacer un chiste de eso. Sí, a Norberto Ronquillo. Puedes hacer chistes de la política porque finalmente la política es un circo. Lo saben los mismos políticos. Pero bueno, no se hace un chiste acerca de esta tragedia de este muchacho que fue secuestrado, Norberto Ronquillo, y asesinado, pero se puede hacer un chiste que tenga que ver con la seguridad, que es lo que estábamos pensando. Claro, porque eso está dentro del ámbito de lo político. Te ríes de los políticos que tienen que ver con ese tema, pero reírte de esa tragedia no puedes. Fue un tema candente hace unas semanas, lo de este muchacho Norberto, y yo dije, ¿qué hago en el cartón? No puedo evadir el tema. Y por otro lado, no puedo reír de eso. Y estuve pensando qué hacer hasta que finalmente lo único que hice fue poner un pupitre en blanco sobre un fondo negro. Y digo, ¿qué hago? ¿Le pongo al pupitre balazos? ¿Le pongo sangre? No. Le pongo, yo sí quería estudiar. Hasta que dije, no le pongas nada más es el pupitre en blanco. Y así pegó más el cartón. Pero tú ves ese cartón y dices, pues yo no le veo el chiste, no tiene ninguno. Es un homenaje, o sea, finalmente más allá de esta situación a este muchacho, ¿no? Es un comentario, sí, de esta situación terrible que estamos viviendo ahora en la ciudad. Y además, Paco, el rollo de hacer caricaturas que tienen una carga emocional, me parece que también es una chamba que hoy en día, yo te he visto muchos cartones emocionales, donde no tienes que decir otra cosa, Paco. Y me parece que eso es lo que hoy en día está prevaleciendo mucho en el lenguaje gráfico de los moneros. Paco estaba hablando sobre Lombardo Toledano. Mi dislexia. Todelano. Se contagia, Juan. Toledano. Lombardo Toledano. Es un leperado. Pero bueno, ¿cómo interpretar, cómo hacer que nuestros diputados, senadores, nuestro presidente, la gente del gabinete no se enoje cuando los dibujan? ¿Cómo explotar ese tipo de cosas? Es algo que ojalá, señores, se den cuenta de que pues, es la chamba del monero, ¿no? O sea, no es nada personal, y cuando se trata de interpretar a un personaje, pues uno ya va como que hallándole el tema. Claro. Por ejemplo, cuando dibujamos a los secretarios de Estado, pues no necesitas detallar narices, ojos, bocas. Ya tenemos un modelo a seguir, ¿no? Que finalmente ahí está. Con ya abarcamos todo. Con eso se dice todo, exactamente. Ahí se englomeran a todos. Exactamente, solamente tenemos un buen vivero,
un buen lugar, una jardinera donde hay que acomodarlos, ¿no? ¿Se han arrepentido alguno de ustedes de la publicación de una caricatura o la hubieran querido cambiar en su momento después de publicada, Paco? Es lo más común. Sí. Haces ¿Sí? un cartón, hazte cuenta que todos los días dices, esta situación tiene un chiste y yo tengo que encontrarlo y te rompes los sesos, cómo hacer el mejor cartón, haces el cartón y cuando lo acabas de enviar al periódico dices, ¡chin! Se me acaba de ocurrir la idea perfecta sí. y ya no hay tiempo. Exacto. Pasa eso mucho. Ahora, arrepentirte de que tú le pegaste a un político, esto no. Pero para eso requieres, pues no sé, un cierto profesionalismo. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es el político más difícil de caricaturizar? ¿A usted cuál le ha costado más trabajo? Y yo tengo dos respuestas. Uno fue el finado Alfredo del Mazo, porque era un hombre sin ningún defecto así palpable. Era como ver un maniquí, era como ver un muñeco de cera. No tenía ningún rasgo memorable. Sí, ninguna expresión, ningún Nada, gesto, algo. Y era el clásico político monocromático, monotemático que aburría. El otro más difícil fue don Gilberto Rincón Gallardo, un hombre brillantísimo, pero que había nacido con un defecto físico espantoso. Entonces tú decías, ¿qué hago? Evito mostrar el defecto para que no me digan, te estás burlando de una tragedia personal de este hombre, o lo evito y entonces me dicen, claro, estás siendo así, te estás compadeciendo de él, lo estás pobreteando. Muy difícil poder dibujar un político así. Yo me centraba en su cara y trataba de que el chiste fuera por otro lado. ¿Qué tan políticamente correcto entonces se tiene que ejercer ahora esta profesión en esta actualidad? Tiene que ser lo más políticamente incorrecto. Esa es la chamba, básicamente. Mira, tú te tienes que reír de las ideas y de las acciones. No te puedes reír de la persona si tiene algún defecto. O sea, no puede ser... No puede... Pero de una característica física así, por ejemplo, a Donald Trump lo ponen siempre y evidencian a partir de su copete, de su color anaranjado, de la corbata que, bueno, le arrastra hasta los Pero eso tobillos. es algo que hace él, digamos, Sí. eso es una elección de él, ¿no? En el caso de don Gilberto Rincón Gallardo o de otra persona que tenga algún defecto físico, pues no puedes hacer eso. Te puedes reír del Bester Gordillo porque es fea, te puedes reír de Carsten porque es gordo, digo, no tengo ninguna autoridad moral, pero lo puedes hacer. Pero digamos, esas cosas que de alguna u otra forma hay una decisión detrás de ello, ¿no? O por ejemplo, hacen chistes de hijos del presidente o lo que quieras, no puedo hacer yo eso, salvo que entren ellos en política, eso está vetado, no puedes hacer un chiste sobre eso. No te puedes tú cebar personalmente contra un político. Entonces hay reglas también de alguna manera internas que se conocen, o sea, estas reglas no escritas. Son reglas personales donde cada caricaturista va como que ecualizando, modulando hasta dónde puede llegar en el tratamiento del dibujo. Y yo estoy de acuerdo con Paco en el sentido de que no es un burlarse por la simple finalidad de burlarse. Tiene que haber un objetivo, tiene que haber una causa de por qué estamos ironizando con algún personaje en particular. Lo que dice Paco es muy cierto. Yo recuerdo que nunca tuve motivos para dibujar a los hijos de Peña Nieto, ni de la Gaviota, ni de Calderón, de Fox, y sigo con esa misma línea de a menos que realmente sea una noticia y que valga la pena, pues ya se dibujará. Claro. Pero me parece que en ese aspecto sí tenemos que ser muy certeros de lo que queremos decir. Nunca es personal, siempre es en función del circo, de la política. No, sí, bueno, si te empiezas a meter con la familia de alguien, ya es un encono personal. Se ve muy mal. Yo recuerdo una caricatura, no me acuerdo qué colega la hizo, de una de las hijas de Fox, que también tenía un defecto físico, y dices, esa niña no está en política, esa niña no la puedes tocar, perdón. Eso no se vale, no se permite, claro. Es de mal gusto. Te ves mal tú como caricaturista profesionalmente. Ahora, si la niña entra en política y empieza a hablar y empieza a hacer, entonces esa es otra cosa. Pero si es nada más porque es alguien cercano al político que te cae mal y tú quieres lastimarlo, pésimo, no eres un profesional. Hay una frase que justamente te escuché a ti, Paco, que decías que el caricaturista tiene que estar del lado incorrecto de la historia, ¿no? Claro.
Y yo creo que sí, desde luego. O sea, además hay que estar del lado del más débil. O sea, no te vas a poner del lado no te vas a burlar digamos, de las víctimas, digamos, estás en contra de eso, ¿no? O sea, estás del lado en defensa de aquello, ¿no? No eres, bueno, no sé. Bueno, tú no que eres más... No, es que tú estás eso loco, maestro, tú sí eres más agresivo. No, en ese sentido, digo... Sí, lo que pasa es que ahora ahí es una de las diferencias que hay contra los memes, por ejemplo, sí, ¿no? De lo que yo hablaba hace rato. Yo creo que la frontera entre el débil y el poderoso, entre el rico y el pobre, se han ido como que diluyendo mucho. Sí, entre el fifí y el chaira. Está muy diluido. De repente uno no sabe para dónde moverse. Y una de las cosas que yo decidí desde hace tiempo es quitarme a Naranjo, que yo empecé dibujando como Naranjo porque pues era mi modelo a seguir. Y yo recuerdo que él era muy dado a dibujar esas diferencias de el pobre y el rico, y el poderoso y el jodido. Pero siento que hoy en día es muy difícil dibujar con ese concepto. Pero ahí hablamos, por ejemplo, de los clichés, ¿no? Y de la invención de personajes. A mí me parece que tú sí tienes esa capacidad de inventar personajes, ¿no? Tenías un personaje maravilloso que era el de la gaviota, ¿no? Que lo dibujabas así, tal cual, con una gaviotita. Y digamos, o Trump, ¿no? Que lo dibujabas como pato, ¿no? Pato, por aquello del Pato Donald. Sí, esa buena dosis de locura que necesita la caricatura. Esta irreverencia. Exactamente, esa irreverencia. Locura, sin duda. Hay que dosificarla, ¿no? Hay que tener un buen... Es como un reactor nuclear, si no lo cuidas. Si no lo cuidas, explota. Exactamente. Sí. A ver, con palabras y a manera de humor, como si fuera una caricatura, Juan, Iván, también Paco, ¿cómo definirían estas tres partes de la agenda que se le viene a Andrés Manuel López Obrador? Con la parte de Trump, de Claudia Sheinbaum y de este nuevo PRI, de la reestructura del PRI. Con algunas palabras, si estuvieras haciendo estas caricaturas, ¿qué es lo que se te ocurriría? Bueno, de todo esto yo tomaría lo de la relación de Trump con el país, y con esos 45 días que nos dieron. Yo creo que siempre podríamos decir, nos faltan 45. Es una manera claro. A ver si nos dan más chance. Muy bien, muy buena. ¿Tú, Iván, con alguno de los tres temas? Yo lo definiría más bien con un emoji, que son también una especie de mini caricaturitas. Sí. Que se usa, digamos, lo gráfico está hoy presente en todos lados, ¿no? A donde quiera que volteemos. Entonces yo con esta especie como de emoji definiría... Como de cruzamos los dedos, tengamos suerte. Dedos cruzados. Y en los tres temas, en el PRI, sí, en Donald Trump y también en el toma de Claudia Sheinbaum. Bueno, depende de quién es la mano también. Sí, exactamente, sí. Si la pones amarilla, pues ya. ¿Y en tu caso, Paco? No, pues me estaba acordando de la canción esa que decía, son 3 palabras solamente, y esas palabras son, y ahí le pones tú 3 notas muy características. Muy bien, entonces, de alguna manera, sí existe, más allá de esta discrepancia que siempre existe con los políticos y esta libertad de expresión a la que los caricaturistas se enfrentan todos los días, sí existe también entonces estos códigos que los limitan también a pensar 2 veces en... Pero no es un código moral, no es una regla de lo políticamente correcto, más bien son códigos de una mejor expresión de una idea. Cada quien los tiene, sabe por dónde moverse. Yo tengo los míos en los que voy pensando cómo hacer más clara una idea, y con eso pues tengo mi propia metodología. Eso es lo que yo podría decir, porque atenerse a rollos de la moral me parece que sí es un terreno peligroso donde el caricaturista puede hacerse el harakiri, si es que ese tema puede llegar a ser muy pesado. Entonces, hay que tomar en cuenta que, mira, los memes sí pueden ser muy agresivos y lo que quieras, pero son anónimos. Y en cambio, el cartón lleva tu firma. Hablado del anonimato, claro. Lleva tu firma, entonces, si tú te vas por la vía del insulto, que el insulto no es humor, pero si tú te vas por la vía del insulto o en aras de ser políticamente incorrecto, empezar a decir barbaridades, va en demérito de tu firma. A uno lo contratan en función de qué tan válida es su opinión ante el público, ¿no?
Así. Más allá de los temas nacionales, han hecho caricaturas también a nivel internacional, con lo que sucede en Venezuela, con lo que sucede en los Estados Unidos, en otras latitudes, el Brexit. ¿Han estado también en la mira de algún político o han estado vetados de algún país por alguna caricatura que hayan hecho en otro país? Sí, sí, Juan. Había en 2 países, uno en Venezuela, con una caricatura que hice, y el embajador de Venezuela en México pidió mi cabeza prácticamente en la revista donde yo trabajaba. Y pues... ¿Trabajabas? O sea que sí lo logró. No, me fue de ahí por otras razones. La revista siempre que pues, yo hacía las portadas, lo hice en todo el sexenio de Calderón, y no le gustó una caricatura y pues mandó decir que yo era un soldado del imperio. Uh-huh. Ese título pues ya lo tengo colgado ahí en mi estudio, ¿no? Soy un soldado del imperio. Y la otra que fue verdaderamente terrible fue en Guatemala, cuando por quererle hacer un favor al presidente del turno, Peña Nieto, hicieron un escandalazo diciendo que me estaba burlando de Rigoberta Menchú, siendo que en realidad había dibujado a Javier Duarte, de lo cual me deprimí porque me di cuenta que no era un buen retratista. Exacto. Pero fue, de verdad, yo fui un tiempo el personaje más odiado en Guatemala. Ese es un terreno peligroso en el que todos los días los caricaturistas caminamos, ¿no? Es un terreno ahí fangoso, uh-huh. El de los estereotipos, el de los clichés. Y yo creo que sí deberíamos un día los caricaturistas hacer una especie de concilio para ponernos de acuerdo, a ver, ¿cuáles van a ser ahora los estereotipos? ¿Cómo vamos a dibujar, por ejemplo, al mexicano, ¿no? Que a mí me dicen, oye, pero ya el mexicano con ese ya sombrero. No usa sombrero, ¿no? Ya no usa sombrero, uh-huh. Eso es así muy priista. O sea, no, en fin, ¿no? O sea, de la época del PRI, o sea, esos tiempos ya pasaron, en fin, ¿no? Entonces sí podríamos hacer una especie de concilio para imaginar los nuevos... Hoy ¿no? bueno, nunca se van a poner de acuerdo los caricaturistas, esto lo aseguro desde ahorita. Pero hace unos días yo retuiteé una caricatura gringa en donde estaba Donald Trump, que iba a cortar una cuerda y le iba a caer un peso así, aplastar a México. Y yo lo único que me llamó la atención de esa caricatura, que era bastante mala, uh-huh. era la representación de México. México era un gordito de traje, corbata y güero. Y yo lo que puse, y güero, y dije, jamás pensé que un caricaturista gringo iba a poner a México así, ¿no? Digo, puedes saber, claro, traen un letrero que decía México. Se lo quitas y le pones Ucrania o le pones Polonia, Italia, Rusia. Polonia, o sea, lo que quieras y funciona, ¿no? Pero me llamó la atención. Los estereotipos de alguna manera son importantes para establecer los personajes de cada país, de cada... No solo son importantes, son necesarios. Sin un estereotipo no puedes dibujar. Claro. O sea, hay que buscar siempre el simbolismo para representar una idea, un personaje. Y, oye, yo no me había fijado en ese detalle, sí vi esa caricatura. Y está güerito, eso no lo había notado. Sí, es un güerito, dices, qué raro, ¿no? Mira, pues la palabra estereotipo quiere decir imagen sólida. Uh-huh. Pues es exactamente eso. Y los estereotipos viven en el mundo de las caricaturas, no viven en la realidad. Yo le decía el otro día a otro periodista que también tuvo la amabilidad de entrevistarnos, yo nunca he visto un rico con sombrero de copa, nunca he visto un mexicano dormido en un cacto. Claro. Nunca he visto un periodista que traiga así en la badana del sombrero un letrero que diga prensa. Vaya, ni siquiera he visto un periodista que lleve sombrero, salvo tú. Nunca he visto un rey con corona. Esos nada más viven en el mundo de las caricaturas. Y le decía, de hecho, tú ves en la realidad los únicos que usan sombrero de copa no son los ricos, es el proletariado, es el mago de las fiestas, la corista de burlesque, el portero de los hoteles, son los que usan sombrero de copa. Pero pues tú pones en los cartones a alguien con un sombrero de copa, inmediatamente la gente dice el rico. Poderoso, exacto. Claro. Y la alegoría siempre va a ser importante. Que uno de los caricaturistas que más aportes hizo a estos estereotipos fue Abel Quesada, ¿no? Bueno, él inventaba sus personajes en una época en donde no podías criticar abiertamente a un político. Fue el maestro de saltarse la censura a través de no decir las cosas directamente. Y justamente, perdón, sí. rapidísimo, hablando de esta sutileza que se puede encontrar en la caricatura, hay un cartón que es más bien un cuadro, una pintura, porque Abel Quesada era además un muy buen pintor, que es donde yo aprendí muchísimo de caricatura, de la forma de hacer cartón. No es un cartón, es una pintura, pero bueno, uh-huh. También tiene, digamos, mucho de cartón, que es un beisbolista que está en un campo, y es un campo así, totalmente abierto, vacío, y ves ahí al beisbolista diminuto con su guante y viendo hacia arriba.
El fielder del destino se llama ese cuadro. Exactamente, ese es el Precioso. título del cuadro. Pues yo lo que espero, y que además las personas que pues hablamos de política, siempre esperemos sus caricaturistas, sus caricaturas y sus expresiones, porque son indispensables y necesarias en esta actualidad, en esta sociedad. Paco Calderón, muchísimas gracias. Iván De Valverde. nada, Benito. Juan Digo, Alarcón, Maximiliano. ahora Mi sí. querido Max. Todo viste en orden. Muchísimas gracias. Gracias por su talento. Que no Gracias. se detengan las caricaturas, que no se detengan los cartones, porque todavía queremos mucho más, sobre todo en esta segunda etapa de Andrés Manuel, para hablar de él y para hablar también de lo que le depara. Así que muchísimas gracias a ustedes, gracias por su trabajo, gracias también a ustedes por habernos acompañado.